Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo Ortega. En el día de hoy reaccionaremos a los 10 peores países que alcanzaron a jugar un mundial según el ranking FIFA. Nada, el vídeo, a ver qué se cuenta y vamos a ver. La historia, 80 selecciones ya se... A lo largo de la historia, 80 selecciones ya se clasificaron a la Copa del Mundo, pero si miramos el ranking actual de la FIFA, ¿cuáles son los 10 peores países que ya disputaron un mundial? Eso es lo Algún africano hay, que vamos a ver en este video, empezando por el 10º peor país del ranking FIFA que ya jugó una copa, Angola. Angola. Acerté, algún africano había. Angola nunca logró llegar lejos ni siquiera en la Copa Africana de Naciones, pero en las eliminatorias para el Mundial de 2006 lograron terminar en la cima, eliminando incluso a Nigeria en el camino. Así se clasificaron, cayendo en un grupo con Portugal, México e Irán. Todos pensaban que iban a ser humillados, pero contra la Portugal de Cristiano Ronaldo recibieron solo un gol. Después empataron con México y también empataron con Irán. Angola estuvo muy cerca de meterse en los octavos de final. Pero después de eso, su selección se vino abajo, y ahora está en la posición 85. Joder, el 85. Y si Angola ya está en un puesto bajo del ranking, todavía vamos a ver selecciones mucho peores. Angola al menos tuvo una buena actuación en aquel mundial, pero el próximo país de la lista fue literalmente el más humillado El Salvador. En toda la historia del torneo. Es un país que la mayoría ni siquiera puede encontrar en el mapa. Es tan pequeño que tiene un área menor que el estado de Sergipe, El Salvador. Pero aun siendo tan chico, lograron clasificarse. ¿Cómo era? El Pescadito Ruiz es el mejor jugador históricamente de El Salvador. El Pescadito Ruiz es un mejor jugador en el Villarreal. Corríjanme si me equivoco, pero creo que sí. A 2 Copas del Mundo, aunque en las dos terminaron como la peor selección. En 1970, El Salvador jugó por primera vez, pero perdió todos los partidos de la fase de grupos, recibiendo un 9 goles y no marcaron ni un solo gol. Total de 9 goles. Y si eso ya fue malo, en 1982 fue muchísimo peor. En el primer partido, se enfrentaron a Hungría y sufrieron la mayor derrota en la historia de los mundiales, 10-1. En un solo juego recibieron más goles que en toda la campaña anterior, y después todavía perdieron contra Bélgica y contra Argentina, terminando con 13 goles encajados en apenas 3 partidos. Después de eso, El Salvador nunca volvió a clasificarse, y ahora están en la posición 87 del ranking FIFA. Pero si eso es malo, el próximo país está todavía más abajo, Haití. Sí, Haití ya jugó una Copa del Mundo. Eso pasó porque lograron vencer a México en las eliminatorias, asegurando su lugar en la edición de 1974, pero terminaron recibiendo 14 goles en apenas 3 partidos. En un grupo con Polonia, Argentina e Italia, Haití empezó sorprendiendo a todos, marcando el primer gol contra Italia, pero los italianos lo dieron vuelta y ganaron 3-1. Aún así, Haití mostró que podía competir, hasta que en el partido contra Polonia sufrieron una derrota por Dios, qué dolor. 7-0. Haití quedó eliminado y en el último partido del grupo enfrentó a Argentina, cayendo otra vez, esta vez por 4-1. Después de eso, nunca más volvieron a un mundial, y ahora están en la posición 90 del ranking FIFA. Pero si Haití es un país pequeño, el próximo es el segundo más poblado del mundo y el cuarto más grande en territorio, y aún así está en una posición todavía peor. Ese país los chinos. Es China, que en la Copa del Mundo hizo una campaña tan mala que ni quieren recordarla. Fue en el año 2002, cuando el torneo se jugó en Corea del Sur y en Japón. Como esos dos países ya estaban clasificados por ser anfitriones, se abrió espacio para que otras selecciones asiáticas consiguieran un lugar. Ahí fue cuando China aprovechó, teniendo unas eliminatorias bastante fáciles, ¿sabes? Pero el mundial es otro nivel. En el partido debut contra Costa Rica, China perdió 2-0, y lo peor, Costa Rica era el rival más accesible que iban a enfrentar. El siguiente partido fue contra nada menos que Brasil, que más de 5 goles de diferencia para simplemente los destrozó 4-0, con goles casi. de Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho y Ronaldo Fenómeno. Y como si eso no fuera suficiente para China, en el último partido contra Turquía, empezaron recibiendo 2 goles en menos de 10 minutos. Después lograron mantener el marcador por un tiempo, pero al final recibieron otro más.
En 3 partidos, China no marcó ningún gol y recibió 9. Desde entonces, nunca más volvieron a un mundial, y ahora están en la posición 94 del ranking. Pero ahora... Joder, nomás. Es que tuvimos algún jugador chino. Maldini seguro que utiliza alguno, pero bien. Vamos aún más abajo, pasando de la posición 94 para superar la centésima Trinidad y Tobago. posición. Si China es gigante, este país es tan diminuto que es literalmente el más pequeño que jamás ha jugado un mundial. Ubicado en el Caribe, cerca de Venezuela, este país es tan pequeño. Fíjate en la comparación de su tamaño con Europa. Y ahora mira comparado con Brasil, con apenas 1 millón de habitantes, Trinidad y Tobago. Su vecina Venezuela nunca jugó un mundial, así que, ¿cómo diablos llegaron ellos al torneo más grande del fútbol? En 2005, Trinidad y Tobago logró terminar cuarto en las eliminatorias de la CONCACAF, así que fueron a los playoffs, derrotaron a otro país diminuto llamado Bahrein y se clasificaron para el Mundial de 2006, pero la suerte no los acompañó, cayeron en un grupo con Paraguay, la Suecia de Ibrahimovic y Inglaterra, así que todos esperaban que fueran aplastados. Pero en el primer partido contra Suecia, lograron mantener una defensa perfecta, y el juego terminó en empate. Después de ese comienzo impresionante, se enfrentaron a Inglaterra, y sorprendentemente, estaban logrando mantener el marcador, hasta que en el minuto 83, Peter Crouch marcó de cabeza, y antes del pitazo final, Gerrard hizo otro, un balde Dios, qué golazo de Gerrard. De agua fría, pero aún tenían posibilidades de clasificarse si vencían a Paraguay, pero terminaron recibiendo 2 goles. Después de aquel mundial, la selección de Trinidad y Tobago no evolucionó como otros países, perdieron calidad, y hoy están en la posición 101 del ranking. Pero en ese mundial había un país todavía más débil, del que hablaremos más adelante. Ahora, si Trinidad y Tobago está en el 101, el próximo país está mucho peor. Indonesia. Pero a diferencia de ellos, este país es el cuarto más poblado del mundo, con más de 200 millones de personas. Indonesia. Indonesia tiene algunas derrotas bizarras en su historia. En junio de 2025, perdieron 6-0 contra Japón, y en 2012 sufrieron un 10-0 contra Bahrein, pero ya se clasificaron a la Copa del Mundo. 10-0, ¿cómo pierdes 10-0 contra Bahrein, cabrón? Y lo hicieron sin jugar ni un solo partido. Resulta que en los años 30, la FIFA quería expandir la copa para incluir más continentes. Pero para la edición de 1938, solo 2 países asiáticos pudieron disputar un lugar, Japón e Indonesia, que en esa época todavía se llamaba Indias Orientales Holandesas. Pero Japón se retiró, así que Indonesia terminó asegurando su lugar sin jugar, pero la Copa de 1938 comenzaba directamente en octavos de final. Era todo eliminación directa, y Indonesia se enfrentó a Hungría. No tuvieron ninguna oportunidad. Recibieron 4 goles en el primer tiempo y 2 más en el segundo, perdiendo 6-0. Hoy no son mucho mejor. Hombre, de ello, esa Hungría, si no me equivoco, llegó a la final. Que si no me equivoco, la pregunta de Alemania, creo que fue. No me acuerdo. Mejores que eso, y actualmente están en la posición 118. Pero si Indonesia fue humillada, el próximo país eliminó a Italia y casi llegó a las semifinales. Pero hoy están muy mal. Corea del Norte. En 2010, Corea del Norte logró clasificarse, cayendo en un grupo con Brasil, Portugal y Costa de Marfil. Todos... Y mira que eso sí que es tenso de cojón. Brasil y Portugal. Bueno, en esa época Portugal no era tanto como lo es hoy en día. Pero sí algo. Se esperaban que recibieran goleadas en todos los partidos, pero en el primer partido contra Brasil incluso marcaron un gol, perdieron solo 2-1. El gobierno de Corea del Norte se puso tan emocionado con eso que decidieron transmitir en vivo el segundo partido contra Portugal, pero no salió muy bien, perdieron 7-0, y luego volvieron a perder contra Costa de Marfil 3-0, pero si Corea del Norte jugó mal en 2010, 1966 disputaron un mundial por primera vez. Y terminaron en una situación donde tenían que disputar el último partido de la fase de grupos contra Italia. Quien ganara pasaba a eliminación directa, y quien perdiera quedaba eliminado. Todos estaban seguros de que Italia avanzaría, hasta que el delantero Park Duik anotó, y Corea del Norte derrotó a los italianos. Créelo si quieres. Luego, la fase de eliminación directa comenzó directamente en los cuartos de final, y contra la Portugal de Eusebio, abrieron 3-0 en solo 25 minutos. Estaban a un paso de las semifinales, pero Portugal logró marcar 5 goles, acabando con la campaña de Corea del Norte. Hoy Corea del Norte está lejos de ser lo que alguna vez fue, y actualmente se encuentra en la posición 119 del ranking.
Pero ahora llegamos a la tercera peor selección del ranking FIFA que ya jugó un mundial. Y este es un país que está en la costa de África, con un territorio tan pequeño que podría caber Togo. El país se llama Togo, creo. 150 veces dentro de Brasil. Togo. Este país logró clasificarse como una gran sorpresa. Tenían al delantero Adebayor y en las eliminatorias africanas lograron vencer a Senegal. Así que en 2006, Togo fue a su primera y única Copa del Mundo, cayendo en un grupo muy difícil con Corea del Sur, Suiza y Francia. Si querían tener alguna posibilidad, tendrían que al menos vencer a Corea del Sur, pero ya comenzaron perdiendo 2-1. Luego el siguiente rival era Suiza, y Togo volvió a perder, y contra la Francia de Zidane, llegó otra derrota más. Togo tenía la mejor generación de jugadores de su historia, pero no fue suficiente. Después de eso, nunca más tuvieron una generación tan buena y siguieron cayendo, estando ahora en la posición 120 del ranking FIFA. Eso ya es malo, pero vamos a ver dos selecciones aún peores que ellos. El próximo país está casi 20 posiciones por debajo de Togo. Es simplemente increíble que un país así alguna vez haya ido a un mundial. Es un país 5 veces más pequeño que Portugal y más de 400 veces más pequeño que Brasil. Kuwait. Kuwait es un país rico de Oriente Medio, pero pobre en fútbol. En la posición en la que están, Kuwait está por debajo de países como Botsuana, República Centroafricana y Gambia. Aún así, lograron clasificarse a una Copa del Mundo, creando uno de los momentos más polémicos de la historia, con hasta su jeque invadiendo el campo. En 1982, Kuwait estaba dirigido por Parreira, sí, literalmente, y en el primer partido contra Checoslovaquia lograron sorprender a todos, consiguiendo un empate, pero fue en el siguiente juego contra Francia donde ocurrió la mayor polémica. Cuando Francia ganaba 3-1, alguien sopló un silbato desde las gradas y el equipo de Kuwait dejó de jugar, pensando que era el árbitro, lo que permitió a Francia marcar otro gol que, claro, el árbitro validó. Pero entonces, el príncipe Fahad, el jeque a cargo del fútbol en Kuwait, invadió el campo para discutir con el árbitro y pedir que anulara el gol. Y lo más loco es que el árbitro hizo lo que él pidió. Kuwait aún perdió el partido, pero solo el hecho de que el jeque influyera en la decisión del árbitro causó una polémica enorme. En el último partido se enfrentaron... cabrón. Coge el jeque y se mete ahí en medio del campo para pedir anular el gol, ¿sabes? A Inglaterra, que los derrotó. Kuwait fue eliminado y después de su auge en los años 80, comenzó a decaer mucho, estando hoy en la posición 138 del ranking FIFA, pero la posición de Kuwait en el ranking todavía es buena si la comparamos con el próximo país, que es la peor selección de todas las que han jugado un mundial. Son tan malos que, en 2025, llegaron a perder 4-0 contra Trinidad y Tobago. No, Cuba. Pero incluso lograron eliminar a un europeo de un mundial. La selección de Cuba están tan abajo que están más cerca de San Marino, que es la peor selección del mundo, que de Togo en el ranking, y se clasificaron porque, allá en los años 30, los países no valoraban tanto el torneo, y todas las selecciones de la CONCACAF, también para la situación como está Cuba, está como para ponerse a jugar fútbol y dedicarse a ello, no puedo usar. Cuba se retiraron de las eliminatorias, así que terminaron convirtiéndose en la única selección de Centroamérica en la competición, y sorprendieron a todos. El torneo comenzaba directamente en eliminación directa, y en octavos de final, Cuba eliminó a Rumania. Por 2-1, llegaron a los cuartos de final. El siguiente partido era contra Suecia, y Cuba estaba lista para llegar a las semifinales, pero recibieron 8-0. Hoy Cuba está muy contra Suecia, encima en esa época, joder. Muy lejos de clasificarse para otra copa, ocupando la posición 166. Eso sí que es ser malo. Y si te gustó este video, echa un vistazo a otro. Bueno, eso es todo. Gracias y chao. Y bueno, señores, la verdad, muy curioso y curiosa la historia de los países estos que son un día consiguieron llegar a la final a jugar un mundial de fútbol contra Madrid, sino cuando ven 30 y 40 y pico tiempos en un mundial. Y nada, espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete y nos vemos mañana con más, pero no mejor. Y venga, chao, chao, chao.